Hebreos 13:21. Partí la clase del día de hoy en dos. Vamos a ver la mitad de la clase del día de hoy. La siguiente lección, la siguiente semana terminamos la lección. La confesión de fe dice el día de hoy acerca de las buenas obras. Vamos a ver hoy acerca de las buenas obras. Hebreos 13:21 es nuestra cita base. Le damos lectura y oramos. Dice así la Escritura, hablando de Cristo, del 20 para que tomemos contexto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo en él ustedes lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, ya no se distraiga en nada, concéntrese para que en estos momentos que va a escuchar la palabra, a degustarla, sea de provecho a nuestra alma. Esa es nuestra oración, Espíritu precioso, Espíritu Santo de Dios, que con esta palabra que vamos a escuchar sean moldeadas nuestras vidas y corazones a la imagen de Cristo, que seamos reflejando a Cristo. Específicamente, Señor, en este apartado acerca de las buenas obras, muchas veces ni siquiera sabemos que estamos llamados a buenas obras, qué son, qué significa, nada. Pues el día de hoy tú vas a renovar la mente nuestra con este tema tan importante, y te pedimos que no sea información en nuestra cabeza, que verdaderamente salgamos de aquí y lo llevemos a cabo. Todo esto te lo rogamos, Espíritu Santo, en el nombre de aquel que venció en la cruz al levantarse de los muertos, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, Dios. Como les decía, esta lección de la confesión de fe la vamos a partir en dos. La confesión de fe está en la lección 8, en el capítulo 16. Nosotros no es la primera vez que partimos en dos un tema, por eso es que nosotros ya vamos en el tema 21. No es porque estemos añadiendo temas a la confesión de fe, por cuestión de tiempo algunos temas los estamos partiendo en dos, tal es el caso. Ya este es un apartado totalmente diferente. Ya terminó acerca de la salvación, ya lo vimos acerca de la fe salvífica, el arrepentimiento. Este es un apartado diferente en la confesión de fe, que nos habla de las obras y seguridad del cristiano. Las obras del cristiano y la seguridad del cristiano. De la misma manera en que nuestra vida anterior, antes de que fuéramos regenerados por el Espíritu Santo, nosotros expresábamos lo que era natural en nosotros. ¿Qué era natural en nosotros? Las malas obras. Ahora, de la misma manera, ahora que hemos nacido de nuevo, en el proceso de reflejar la santificación, somos conocidos, o deberíamos de ser conocidos, porque ahora practicamos las buenas obras. Pues como dijo el Señor Jesucristo, al árbol se le conoce por su fruto. Un mal árbol da malos frutos, un buen árbol da buenos frutos, o en este caso, buenas obras. ¿Qué dice la confesión de fe respecto de las buenas obras? Comenzamos entonces. El primer inciso dice así: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la autoridad de esta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Lo primero que nos habla la confesión de fe es de la norma de las buenas obras. Hay una norma para las buenas obras. ¿Cuál es esa norma para las buenas obras? Primero, se expresan positivamente. ¿Qué es esto? Son las que Dios manda en su palabra. Son las que Dios manda en la Escritura. Vamos a las citas entonces. Ángel, Miqueas 6:8, Esther, Romanos 12:2,
Hebreos 13:21, ya lo acabamos de leer, dice que el Señor nos haga aptos para toda buena obra, haciendo su voluntad, no nuestra voluntad. Y todos los demás vamos a 2 de Timoteo 3:16 y 17. Repito las citas: Miqueas 6:8, Romanos 12:2, 2 de Timoteo 3:16 y 17, Hebreos ya lo leímos. Fuerte, por favor. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice: hombre, he aquí lo que te pide el Señor en su voluntad. Ama la justicia, es misericordia, humíllate ante tu Dios. No son las obras que yo pienso que son buenas, son las obras que Dios dice en su palabra que son buenas. Romanos 12:2. Y 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Solamente en la escritura encontramos las buenas obras. Escriba entonces: solamente Dios, por medio de la escritura, determina cuáles son las obras agradables delante de Él. Solamente Dios, por medio de la escritura, determina cuáles son las obras agradables delante de Él. Solamente Dios, por medio de la escritura, determina cuáles son las obras agradables delante de Él. El segundo apartado nos dice aquí mismo las que se expresan negativamente. ¿Cuáles? Vamos a verlo. Ángel, Mateo 15:9. Esther, Isaías 29:13. Mi hermano Gabriel, Romanos 10:2. Romanos 10:2. Mi esposa, por favor, Juan 16:2. Y vamos todos los demás a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Repito las citas: Mateo 15:9, Isaías 29:13, Romanos 10:2, Juan 16:2. Si estoy escribiendo, escriba ahí: Primera de Samuel 15:15. Todo el capítulo, léalo. Y vamos todos a Colosenses 2:8. No vamos a leer el capítulo de Primera Samuel 15. ¿Qué viene en Primera de Samuel 15? En Primera de Samuel 15 viene una historia donde Samuel le dice a Saúl: ¿sabes qué, Samuel? Dice el Señor que acabes con los amalecitas, que no dejes a ni una persona, ni un animal, nada con vida. Arrasa con ese pueblo hace abominaciones delante de mí. Saúl toma la determinación y dice: ¿qué crees? Tú estás diciendo, Señor, tú estás expresando positivamente cuáles son las obras que tú quieres, pero yo, dice Saúl, estoy viendo que hay buen ganado y que hay cosas buenas en medio de este pueblo. Yo creo que es mejor guardar ese ganado y ofrecértelo a ti, Señor. Eso le costó el reino a Saúl. Samuel llega y escucha y dice: ¿qué es esto que oigo? Balido de, así se llama como hacen las ovejas, las vacas. Ve, ese es el balido. Oigo balido de ovejas. ¿Por qué hay ovejas? ¿No te dije que mataran todo? Sí, Samuel, pero es que mira, está muy bien el ganado. Vamos a ofrecérselo a Dios. Y Samuel le dice a Saúl: o desobedeciste, quisiste hacer tus buenas obras, pero no es lo que tú piensas que son buenas obras. Las buenas obras las expresa Dios en su palabra. Por eso leímos Romanos 12:2, porque tienes que renovar tu mente en la palabra, conocer la escritura para saber cuáles son las buenas obras. No es lo que tú pienses, lo que tú sientes que son buenas obras, es lo que Dios dice en su palabra. ¿Dónde vemos más? En Mateo 15:9, fuerte.
Enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Aquí Jesús habla acerca de los fariseos que decían, hay que lavar los vasos por fuera y por dentro, porque si no te contaminas. Y el Señor les dice, ustedes ya nada más invalidan el mandamiento de Dios con sus doctrinas propias. Siguiente. Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No es lo que Dios dice en su palabra. Simplemente les dijeron, oye, tenle miedo al Señor, porque si no haces lo que Él dice, nos va a volver a castigar. Ya, fue lo que aprendieron. Jamás aprendieron positivamente los mandamientos del Señor. Siguiente cita. Romanos 10:2. Hasta ahí nada más, exacto. Pablo hablando acerca de los judíos y dice, yo me doy cuenta que tienen mucho celo. O sea, no, tú no paras por buenas intenciones, pero ¿cómo se dice? Por las buenas intenciones, son sinceros, pero están sinceramente equivocados, diciendo Pablo. Yo veo que tienes mucho celo, que le echas muchas ganas, pero estás sinceramente equivocado, dice Pablo. Tienen celo, pero no tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque no renovan su mente y no saben cuáles son las buenas obras que el Señor mandó. Siguiente. Dice Jesús en una profecía, los van a expulsar de las sinagogas. Va a llegar el momento en que cualquiera que los mate va a pensar que hace un servicio a Dios. Eso es un ejemplo más, y de hecho lo vamos a ver ya dentro de poco con el apóstol Pablo. Cuando perseguía a la iglesia, él decía, yo estoy haciendo buenas obras. No, a ver, discúlpame, tú estás haciendo lo que tú piensas que son buenas obras. Tú estás expresando negativamente las buenas obras. Las buenas obras son solamente las que Dios manda en su palabra. Y ¿qué cita habíamos quedado? Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y de hecho, si tú lees desde el versículo 16 al 23, sigue ahondando en esta parte Pablo de gente que tiene costumbres, de que le echa ganas, gente que podemos poner, por ejemplo, aquí. En el catolicismo romano hay algo que se llama cilicio. El cilicio son unos alambres que se enrollan en la pierna y con una varilla le dan vuelta al alambre. Y entonces cada vez que ellos quieren hacer penitencia, dicen, bueno, pequé, ahora voy a hacer algo bueno, voy a cortar mi cuerpo, y le dan una vuelta y entonces el alambre con púas les va cortando. Eso no vale nada delante de Dios, porque eso no lo pidió Dios. Entonces ese buena obra no la pidió el Señor. Escriba entonces, cualquier intento para añadir tradiciones o costumbres como si fueran buenas obras, cualquier intento por añadir tradiciones o costumbres como si fueran buenas obras, por más buenas intenciones que tengan, no valen nada delante de Dios. Le repito, no llevamos prisa. Cualquier intento por añadir tradiciones o costumbres como si fueran buenas obras, por más buenas intenciones que tengan, no valen nada delante de Dios. Pero yo tenía la intención de que sí, pero no la pide Dios en su palabra, entonces no vale nada. ¿Te acuerdas que vino el pastor Luis Rodas hace unos años? Creo que estamos pocos ya de los que, no, sí vemos varios aquí. Y el pastor Luis Rodas nos lo expresaba, estaba allá arriba predicando y decía, ¿qué pasa si Dios viene y te da una orden y te dice, límpiame ese teclado? Y tú dices, ay, pero yo mejor voy a aprender música y voy a aprender canto y voy a aprender tantas cosas que, eso, limpiar el teclado es lo de menos. Cuando venga Dios y vea qué bonito canto, qué bonito toco, qué bonito hago las cosas, lo voy a dejar sorprendido. Regresa a Dios y le dice, ¿ya está el teclado limpio? No, Señor, pero mira qué bonito canto. Y dices, ¿desobedeciste? El Señor te dijo, límpiame ese teclado.
Tú no te interese lo demás, tú obedece al Señor, pero le quisimos añadir nuestras buenas obras, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y con buena intención, porque no estoy diciendo, ay, todos lo hacen con maldad. No, puede ser que lo hagan con buena intención. Saúl tenía una buena intención y decía, mira esas vacas, se las vamos a ofrecer al Señor. Aún así es lo que Dios dice, no lo que tú pienses, quieras, digas o hagas. Segundo párrafo de la confesión de fe dice así: estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva, y por ella los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, callan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. ¿De qué nos habla este apartado? De la importancia de las buenas obras. ¿Y cuál es su importancia? Primero, dan evidencia de nuestra regeneración. Dan evidencia de nuestra regeneración. Ángel, Santiago 2:18 y después saltas al versículo 22. Hermano Gabriel, por favor, Gálatas 5:6 y todos los demás vamos a primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5, todos los demás. Ángel, Santiago 2:18 y el 22 después. Mi hermano Gabriel, Gálatas 5:6. Fuerte. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó por las obras? La fe se perfecciona en las obras. Gálatas 5:6. Que obra en el amor. Primera de Timoteo 1:5 dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Las buenas obras son fruto de un corazón regenerado, por lo tanto, su inicio está en la gracia de Dios y no en nosotros los creyentes. Escriba entonces: el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, la dirección y el amor para hacer las buenas obras. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, la dirección y el amor para hacer las buenas obras. Y aunque más adelante lo vamos a ver un poquito más a fondo, no se confunda. No hacemos buenas obras para ir al cielo. Esto ya lo aclaramos hace tiempo en el primer discipulado. No, tus buenas obras no te van a llevar al cielo, no alcanzan. Como tú ya crees en el Evangelio, como tú ya naciste de nuevo, ahora lo que va a notarse que naciste de nuevo es tus buenas obras. Tú no puedes decir, yo ya nací de nuevo, yo ya soy cristiano, gracias Dios por tu gracia, creo en el Evangelio, creo en Jesucristo crucificado, que resucitó y que soy pecador, y vivir en pecado y vivir igual y no hacer buenas obras. Tienes que dar fruto, tienes que dar evidencia de tu regeneración. ¿Cómo puedo yo ver algo de evidencia de tu regeneración? Por tus buenas obras. Esas buenas obras las inicia el Espíritu Santo. Número 2, son muestra de gratitud. Son muestra de nuestra gratitud. Como tú entiendes el Evangelio, estás agradecido con Dios. Salmo 116, 12 al 14. Mi hermano, por favor, Gabriel, primera de Pedro 2, 9. Y apunta ahí Lucas 7, 36 al 50. Te platico la historia y ya después la lees en tu casa. Salmo 116, 12 al 14.
Sí, ¿no? ¿Qué pagará Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Al 16, 14 al 16. Ah, no, 12 al 14. Sí, hasta ahí nada más. Está hablando al salmista y dice, el Señor, estoy parafraseando, me ha salvado, ahora pagaré mis votos, ahora voy a recompensarle o a retribuirle, a estar agradecido en pocas palabras con él. Primera de Pedro 2:9. Para que anuncien, y ahora el versículo 12 ahí mismo. Ujú. Al considerar nuestras buenas obras. Y te leo, bueno, te explico en Lucas 7 del 36 al 50, y es el pasaje paralelo de Mateo 26 del 1 al 11, nos habla de que Jesús entra a la casa de un fariseo y una mujer. No es el mismo episodio, ya se lo dije cuando hablamos de Juan 12, no es María la que está llenando de perfume los pies del Señor, es un episodio diferente. Empiezan a regarle los pies con perfume y entonces dicen, uy, si fuera profeta sabría qué clase de mujer es una mujerzuela la que está ahí llenándole de perfume. Y entonces Jesús les dice, a ver, ¿qué pasó ahí? Ustedes, yo llegué aquí y nadie me recibió, nadie me lavó los pies, nadie hizo nada, y esta mujer no ha dejado de lavarme los pies. Y ahí es donde pregunta Jesús, ¿quién amará más, al que se le perdona poquito o al que se le perdona mucho? ¿Quién amará más al Señor? ¿A ti que nada más te perdonó un pecado o a ti que te perdonó 100 pecados? ¿Quién estará más agradecido con Dios? ¿El que nada más tenía un pecado que pedir perdón o el que tenía 100 pecados? El que tenía 100 pecados. Por eso es que esa mujer decía, Señor, yo estoy atestada de pecado y me perdonaste. Quiero mostrarte mi agradecimiento. Escriba, cuando entendemos el Evangelio, lo mínimo que vamos a desear hacer son las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando entendemos el Evangelio, lo mínimo, lo menos que vamos a desear hacer son las buenas obras que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando te das cuenta de todo lo que Dios te perdonó, las buenas obras de verdad que es lo de menos. Tú dices, Señor, si pudiera más, haría más. Siguiente, nos fortalecen en la seguridad de nuestra salvación. Las buenas obras nos fortalecen. ¿Por qué son importantes las buenas obras? Primero, porque dan evidencia de que hemos nacido de nuevo. Segundo, son muestra de gratitud. Tercero, nos fortalecen en la seguridad de nuestra salvación. Primera de Juan 2, 3 y 5. Mi hermano Gabriel, primera de Juan 3, 18 y 19. Y todos los demás vamos a segunda de Pedro 1, 5 al 11. Primera de Juan 2, 3 al 5. Primera de Juan 3, 18 y 19. Segunda de Pedro 1, del 5 al 11. Fuerte. Por esto sabemos que estamos en Él. Cada vez que nosotros vemos reflejadas las buenas obras, nos vamos dando cuenta y dices, caray, yo no podía hacer eso y mira, el Señor lo hizo a través de mí. Va fortaleciéndote y te vas dando cuenta que es Cristo en ti, te vas dando cuenta de la seguridad de tu salvación, porque dices, yo no hubiera podido haber hecho ese tipo de cosas. Después, primera de Juan 3, 18 y 19.
En esto conocemos que somos de la verdad, ¿qué? En que no amamos de lengua y de palabra nada más, en que verdaderamente amamos como Dios nos dice que amemos, en que amamos o hacemos las buenas obras de amor que el Señor nos dice, y te vas dando cuenta que estás en la verdad. Segunda de Pedro 1 del 5 al 11 dice: ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Parafraseando, haz buenas obras y verás que no te va a quedar tiempo ni de caer. Versículo 11, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escriba: a realizar las buenas obras del Señor, nuestro corazón se afirma en la gracia y aumenta la certeza de nuestra salvación. A realizar las buenas obras del Señor, nuestro corazón se afirma en la gracia y aumenta la certeza de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta cómo Cristo vive en ti. Un ejemplo muy práctico: cuando tú dices yo no puedo perdonar y vivías años con rencor hacia un familiar tuyo, hacia algún vecino, lo que sea, llegas a los pies de Cristo, el Espíritu Santo te redarguye y dices, de hecho ni lo dices, cuando menos ves ya estás buscando reconciliarte, ya estás perdonando, ya estás hablándole, no le hablabas en años, y el Espíritu te mueve y le dices, vecino, buenos días, y cuando menos ves dices, caray, yo jamás hubiera hecho eso. Es que no fui yo, fue Cristo en mí. Y en ese momento te fortaleces y dices, Señor, si vives en mí verdaderamente, mira cómo me llevas a hacer las buenas obras. Por eso es que tu corazón se fortalece en la seguridad de la salvación, porque ves la mano de Dios ahí. En este punto tenemos que aclarar que hay que tener cuidado de caer en el orgullo espiritual y creer que hacemos las buenas obras y que por eso somos mejores que los demás. Entonces como yo ya perdoné, siguiendo ese ejemplo, yo soy mejor que él y que no me perdonó y que no me vino a pedir. Cuidado, no te llenes de orgullo espiritual. O que las buenas obras nacieron en ti. Ahí es donde te tienes que dar cuenta y siempre reconocer, Señor, yo no hubiera podido perdonar, pero tú en mí me llevaste a perdonar, no nació en mí. O peor aún, mucho ojo, que puedes pecar descarada e imprecatoriamente, y que porque haces buenas obras estás seguro de tu salvación. Seguimos este ejemplo. Como yo ya perdoné, entonces yo puedo pecar, al cabo estoy seguro de mi salvación. Otro ejemplo es de una persona adúltera pero que diezma. Entonces ahí te das cuenta que no. Entonces yo ya estoy diezmando, yo ya estoy dando dinero a la obra. Qué bueno, entonces el Señor me movió. Yo era bien codo y nunca hubiera dado dinero, pero estoy adulterando por acá, pero pienso que soy salvo porque hago buenas obras. Mucho cuidado con estos tres peligros: de caer en el orgullo que fuiste tú quien lo hizo, de que eres mejor que alguien que no lo hizo, o que puedes pecar porque estás haciendo buenas obras. Casi caerías en un tipo de sinergismo de, bueno, el Señor puso aquí mis buenas obras y aquí mis pecados y vamos a ver qué pesa más. Pero como acepté a Cristo me voy al cielo. Nada que ver. Número 4, las buenas obras sirven de testimonio a nuestros hermanos en la fe. Sirven de testimonio a nuestros hermanos en la fe.
Segunda de Corintios 9:2, Ángel, y vamos todos a Mateo 5:16. Fuerte. Pablo hablando de la iglesia de Acaya y dice, oigan, la iglesia de Acaya ya está preparada, le está echando, y el celo, las buenas obras, la forma en que ellos viven, está estimulando, está haciendo que los demás, está sirviendo de testimonio a nuestros hermanos. Y Mateo 5:16 dice, así alumbre su luz delante de los hombres, hablando de que somos la luz del mundo, que nuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Número 5, las buenas obras son un adorno de gracia al Evangelio. Ángel, Tito 2:5. Mi hermano Gabriel, 1 de Timoteo 6:1. Tito 2:5. Mi hermano Gabriel, 1 de Timoteo 6:1. Fuerte, Tito 2:5. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora del 9 al 12, ahí mismo. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agranden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es. Pablo primero habla de las mujeres casadas y dice, sujétense esto y esto, para que la gente se dé cuenta que verdaderamente eres cristiano. Y después habla de los siervos, de los esclavos, y les dice, también sujétense, no sean respondones, hagan las cosas bien. Pablo está diciendo que las buenas obras son un adorno de gracia al Evangelio. 1 de Timoteo 6:1. Así es. Escribe entonces, las buenas obras no sustituyen el Evangelio, pero es más creíble nuestra predicación si va acompañada de un buen testimonio. Esto lo vimos hace poco en el discipulado de Cosmovisión. Vimos un apartado acerca de evangelismo, un módulo que habló del evangelismo. Y le dije, no podemos decir con mi puro testimonio ya. No, si tienes que tener bien claro el evangelio y poderlo presentar efectivamente. Pero va uno con lo otro. Aquí te lo digo nuevamente, nuestras buenas obras no sustituyen el evangelio. No creas que porque ya haces las cosas bien, ya no tengo que predicar y solitos van a caer. No. Es más creíble tu predicación si va acompañada de un buen testimonio. Pablo se lo dice a las casadas y se lo dice a los hombres y se lo dice a los esclavos. Pórtense bien, hagan las cosas bien, eso adorna el evangelio y la gente va a creer su testimonio. Número 6, silencia a los enemigos del evangelio. Va muy de la mano con este. De hecho, me gusta cómo dice la confesión de fe, tapa bocas. Así lo dice, literalmente, tapa la boca de los adversarios. O sea, les diríamos aquí en México, les cierra el hocico, cállese. Estás hablando del evangelio, no, ¿y eso qué es cristiano? Cállese. ¿Ya vio el testimonio? Ay, no, pues sí, entonces, del hocico. Del hocico. Primera de Pedro 2:12 al 15, Ángel, Tito 2:5, vamos todos. Y primera de Timoteo 6:1, no vamos, lo acaba de leer mi hermano, ya no vamos a repetirlo.
Primera de Timoteo, Primera de Pedro, ¿verdad? Te dije, 2, 12 al 15, fuerte. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios como el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado, por el castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hasta el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hasta ahí nada más, hasta el 15. Y Tito 2:5 dice así: que enseñen a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Escribe entonces: los enemigos del evangelio siempre murmurarán de él. Los enemigos del evangelio siempre murmurarán de él, pero no les demos ocasión extra de hacerlo viviendo impíamente o impuramente. Los enemigos del evangelio siempre murmurarán de él, pero no les demos ocasión extra de hacerlo viviendo impuramente. Pastor, pero es que de todos modos la gente habla. Por supuesto que de todos modos la gente habla. Por supuesto que de todos modos la gente critica sin saber y te dice: ya te lavaron el cerebro, eso es pura mentira, Dios no existe, nada más pierdes el tiempo, yo no creo en eso. Siempre van a murmurar del evangelio. Esto es una realidad. Jesús mismo lo dijo en Juan 16: el mundo está enemistado conmigo, y ustedes también van a ver la enemistad del mundo en sus vidas. Lo predicamos hace un par de meses ahí en el Evangelio de Juan. Pero no hay que darles ocasión extra. Si vivimos impíamente, si vivimos impuramente, les vamos a dar todavía ocasión extra de murmurar del evangelio. No lo hagamos, callémosle la boca a la gente viviendo piadosamente, haciendo buenas obras. Número 7, glorifican a Dios. Las buenas obras glorifican a Dios. Efesios 2:10, Ángel, Filipenses 1:11, mi hermano Gabriel, y Primera de Pedro 2:12, todos los demás. Efesios 2:10, Filipenses 1:11 y Primera de Pedro 2:12. Fuerte. Somos hechura, Dios preparó esas obras para que anduviéramos en ella. Cuando nosotros cumplimos esas obras, cumplimos la voluntad de Dios, y no hay nada que glorifique más a Dios que un hijo suyo haciendo su voluntad. Siguiente cita. Los frutos de justicia son para gloria y alabanza de Dios. Y Primera de Pedro 2:12 dice así: manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como si fueran malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hasta ahí nada más. Cuando nosotros hacemos buenas obras, Dios es glorificado. Escriba entonces: las buenas obras no solo se hacen para cumplir la ley, son para glorificar a Dios cumpliendo su voluntad. Las buenas obras no solo se hacen para cumplir la ley, sino para glorificar a Dios cumpliendo su voluntad. Y número 8, con este terminamos este apartado, era el más largo. Son la manifestación del llamamiento irrevocable de Dios. O sea, las buenas obras
manifiestan que eres salvo. Nosotros no creamos en el salvo, siempre salvo. Nosotros creemos en el santo, siempre salvo. Una persona que se mantiene en santidad es una persona que manifiesta la permanencia de su salvación. Romanos 6, 22, Ángel, y vamos todos a Mateo 7. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto es la santificación y ese tiene un fin. ¿Cuál es? La vida eterna. Cuando tú vives en santificación, estás manifestando que el llamado de Dios es irrevocable. Estás manifestando que estás guardado para salvación eterna. No que no pierdes tu salvación. La salvación no la puedes perder porque tú no la ganaste. Estás manifestando que Dios te sigue guardando. ¿Cómo sé que Dios todavía me tiene en su mano? ¿Por qué puedo saber que todavía soy salvo? ¿Todavía haces las buenas obras que Dios dice que hagas? Pues sí, es que Cristo en mí me pone el querer como el hacer. Perfecto, ahí estás manifestando que eres salvo, pero ya no las hago. Entonces, antes de que te vayas a creer que no eres salvo, primero fíjate qué impide que hagas las buenas obras. Es que ya no descanso en Cristo, ya no leo la Biblia, ya no me congrego, ya no oro, ya nada. Pues por eso no se manifiestan las buenas obras. Mateo 7, 13 y 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran ahí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino de vida que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Y ahora 21 al 23 ahí mismo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hice muchos milagros. Aquí está hablando de esto que veíamos expresar negativamente. Esas no son las buenas obras. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí. ¿Qué? Hacedores de maldad. No se trata de cuántas cosas hagas para Dios, se trata de que obedezcas y hagas buenas obras. Escribe entonces: únicamente los que hemos nacido de nuevo podemos realizar buenas obras a los ojos de Dios. Únicamente los que hemos nacido de nuevo podemos realizar buenas obras a los ojos de Dios. Y todos aquellos que hemos nacido de nuevo vamos a ser preservados por el Señor para vida eterna. En otras palabras, ¿qué tiene que ver las buenas obras con la vida eterna? Con el hecho de que nunca voy a perder mi salvación, que son la manifestación de que nuestra salvación es permanente. Las buenas obras manifiestan que sigues siendo salvo, que nunca vas a perder tu salvación. Obras tales como el perdón incondicional, el amor incondicional, el vivir y hasta morir por Cristo si es necesario. Y este tipo de buenas obras únicamente los regenerados somos capaces de hacerlas. No estamos hablando de cualquier tipo de obra, sino de las buenas obras delante de Dios. ¿Como cuáles? Como el perdón incondicional, el amor incondicional, el vivir y el morir por el evangelio. Eso no lo hace cualquiera. Eso solamente un hijo de Dios que ha nacido de nuevo puede hacerlo. Y por último, con este terminamos el día de hoy. Solamente vemos 3 párrafos. El tercer párrafo el día de hoy dice así, de la confesión de fe: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos de ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuvieran obligados a cumplir deber alguno como parte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben de ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. ¿Qué nos dice aquí?
Dios es el que nos da la capacidad de hacer buenas obras. Dios es el que nos dio la capacidad de hacer las buenas obras. No nació de ti. No puedes perdonar incondicionalmente, no puedes amar incondicionalmente, no puedes dar tu vida por Cristo y el Evangelio, a menos que Dios te haya hecho nacer de nuevo y ponga en ti. ¿Dónde lo vemos? Ezequiel 36, Ángel 36, 26 y 27. Mi hermano Gabriel, Juan 15, 4 al 6. Esther, por favor, 2 Corintios 3, 5. Mi esposa, por favor, Efesios 2, 10. Y vamos todos los demás a Filipenses 2, 12 y 13. Repito las citas, Ezequiel 36, 26 y 27. Juan 15, 4 al 6, 2 Corintios 3, 5, Filipenses 2, 12 y 13, todos los demás, y Efesios 2, 10. Fuerte. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Así es. Ezequiel da la profecía del nuevo pacto y dice que cuando llegue el nuevo pacto ya no va a ser enseñado por fuera, ahora va a ser de adentro hacia afuera. Antes era de afuera hacia adentro, te tenían que enseñar y lo que pudieras hacer, que era nada, era una forma de Dios de demostrar, ven, sin mí no pueden. Ahora dice Ezequiel, llegará el momento en que será al revés, va a poner los mandamientos en nuestro corazón y ahora va a ser de adentro hacia afuera vivir la vida cristiana, la vida que le agrada a Dios. Juan 15 del 4 al 6. Nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así es. ¿Por qué hacemos buenas obras? Porque estamos pegados al árbol de uvas que es Cristo la vid y solamente por eso damos fruto, no porque nosotros lo hagamos. 2 Corintios 3, 5. Efesios 2, 10. Y Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense su salvación con temor y temblor, interior y exteriormente, es lo que está diciendo Pablo. Porque Dios es el que en ustedes pone el querer como el hacer por su buena voluntad. En el catolicismo romano, desde el Concilio de Trento, sostiene que después de que el pecador ha recibido la gracia de Dios en su corazón, es capaz de realizar obras meritorias, es decir, obras que le otorgan el derecho para solicitar la salvación y la gloria. Esto es sinergismo y esto ya lo hemos entendido, no es bíblico. Escribe: las buenas obras no nacen de nuestro corazón. Es el Espíritu Santo quien las provoca en nuestro interior. Las buenas obras no nacen en nuestro corazón, es el Espíritu Santo quien las provoca en el interior. Siguiente, no debemos ser negligentes a realizar buenas obras. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pongamos atención. La confesión de fe toca los dos lados, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La confesión de fe nos dice: no te gloríes
Dios es el que pone las buenas obras en tu corazón, pero no seas negligente y no quieras hacer buenas obras. Está diciéndonos que tú tienes parte y responsabilidad de hacer las cosas, pero que no tienes mérito, que cuando tú haces una buena obra, no es porque tú la hiciste, es porque el Señor puso el querer como el hacer, y si tú eres negligente, entonces ya tendrás que vértelas con Dios. Vamos a la cita, Romanos 8:14. Ángel, segunda de Pedro 1:10, mi hermano Gabriel. Hebreos 6:12, Esther, y vamos todos a Judas 20 y 21. Romanos 8:14, segunda de Pedro 1:10, Hebreos 6:12, Judas 20:21. Fuerte. Si eres hijo de Dios, vas a dejar que el Espíritu de Dios te guíe. Y el Espíritu de Dios te va a guiar a hacer buenas obras, no malas obras. Siguiente. Hagan firme su vocación y su elección, y haciendo estas cosas no caerán jamás. Hebreos 6:12. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todas estas citas vemos como si nos hablara que fuera nuestra responsabilidad. Sí, sí es nuestra responsabilidad. Dios es el que pone el querer como el hacer, pero al mismo tiempo somos responsables de hacer esas buenas obras. Y Judas 20:21 dice: pero ustedes, amados, edifíquense sobre la santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Consérvense en el amor de Dios, esperen la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Tomar como pretexto que el Señor es quien pone las buenas obras para cruzarte de brazos y nunca hacer nada, es señal de inmadurez espiritual. Bueno, al cabo el pastor ya me enseñó que Dios es el que pone el querer como el hacer las buenas obras, entonces pues yo no tengo que hacer nada y me cruzo de brazos y digo, pues ya cuando el Señor quiera yo hago algo. Eso es inmadurez espiritual. Cuando afirmamos que las buenas obras no nacen en nosotros, queremos decir que no tenemos mérito alguno a realizarlas. Ya fuiste, ya hiciste una buena obra, sí, no mereces mi aplauso, no mereces el mérito es de Cristo, porque Él hizo que el querer como el hacer. No quiere decir que tú no haces nada. Entonces yo no hago nada. No. ¿Qué debemos de hacer entonces? Escribe: debemos de ser dóciles al Espíritu Santo cuando nos guía a las buenas obras. Debemos ser dóciles al Espíritu Santo cuando nos guía a las buenas obras. Santiago 2:15-16, apúntalo, ya lo lees en tu casa. Santiago da un ejemplo y dice: ¿de qué sirve que digas que tienes fe si viene un hermano y ves que no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene dónde quedarse, y tú le dices, no te preocupes, déjame orar por ti, Señor, sacia su vida, ándale, vete, ya el Señor va a hacer? No te sirve de nada. Tienes que ser dócil. Cuando tú ves una necesidad, Dios la pone ahí. ¿Para qué? Para que tú la suplas. Debes de ser dócil. Veo que viene una persona que no tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene dónde quedarse. Dios lo está poniendo en mi camino. Soy dócil al Espíritu Santo. Realizo una buena obra, le ayudo, le doy un taco, lo invito a dormir a la casa o le ayudo para un trabajo, etcétera. No nada más oro por él, realmente hago una buena obra en su vida. Y cuando termine, lo único que puedo decir es: siervo inútil soy, solamente hice lo que tenía que hacer, porque el mérito no es mío, el mérito es del Señor, que fue quien puso el querer como el hacer, la buena obra. Eso es a lo que se refiere en el tercer párrafo, la confesión de fe. Si no tiene dudas, vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a dar evidencia de que hemos nacido de nuevo.
de una manera muy específica, haciendo buenas obras, Señor. Las buenas obras que tú preparaste de antemano. No queremos hacer lo que nosotros creemos que son buenas obras y sustituir tu palabra con nuestras emociones, sentimientos, con nuestras tradiciones de hombres. Queremos hacer solamente lo que tú dices que es una buena obra. No queremos añadir nada más. Queremos que verdaderamente las personas a nuestro alrededor se den cuenta que somos hijos tuyos, que sea un adorno de gracia el Evangelio, que no seamos un tropiezo a sus vidas, que la gente no murmure del Evangelio por causa nuestra. Lo van a hacer. Es imposible que no lo hagan, pues son enemigos naturales del Señor. Son enemigos naturales suyos, mi Dios, porque están en pecado. Pero eso no significa que queremos darles más elementos para que ellos murmuren y hablen mal del Evangelio. Al contrario, queremos realizar esas buenas obras y que esas mismas obras nos fortalezcan en la certeza de nuestra salvación. Así como cuando pecamos y nos sentimos lejos de usted y creemos que si de ser posible ya hubiéramos perdido la salvación, aunque sabemos que es imposible, de la misma manera, Señor, cuando hacemos buenas obras, vemos cómo nuestra relación con usted se fortalece y nos sentimos seguros en el hueco de su mano. Por eso es que queremos realizar esas buenas obras que usted ha preparado para verdaderamente dar evidencia de que somos nacidos de nuevo, para que se fortalezca nuestra seguridad de salvación y sobre todo, Señor, para que sea suya la gloria, para que no nosotros podamos decir que nació en nosotros. Si algo tenemos es responsabilidad, ser dóciles a su espíritu, pero cuando realicemos una buena obra, Señor, podamos decir solamente siervo inútil